Ahora iniciamos su programa favorito, Aclarando un Punto. Aclarando un Punto. Un programa diseñado para orientar, informar y sobre todo aclarar los hechos y situaciones que se van produciendo a través del mundo. Con ustedes, su anfitrión. Saludos amigos, qué bueno que están con nosotros en otro programa más de Aclarando un Punto. Juan Martínez con todos ustedes en esta nueva entrega de este programa, el cual se ha constituido ya en un programa de la comunidad. Gracias a todos ustedes por su audiencia, pero también queremos agradecer de manera puntual a nuestro gran Padre, nuestro gran Creador, que nos permite estar con todos ustedes aquí todas las semanas en este programa de Aclarando un Punto. La gracia a Él, y siempre estaremos agradecidos y su gloria se la estaremos dando, porque es que nos permite estar con nuestra familia, nuestros hijos, nuestro trabajo, nuestras amistades, disfrutar de esta vida que es tan bella, tan hermosa, a pesar de tantos sueños fallidos, a pesar de tantas vicisitudes, tantas aflicciones, pero tenemos que dar gracias por estar en esta tierra, que es lo primero, ser agradecido y honrar al Padre en todo lo que se lo merece. Miren, en este programa de Aclarando un Punto, nosotros queremos volver a traer algún tipo de información que consideramos realmente importante y que entendemos que debido a los acontecimientos que han transcurrido en los últimos años, esta noticia que debió seguir en el tapete, las investigaciones y las averiguaciones de este tema, sean prácticamente ya uno la va viendo como olvidada, y que las decisiones que se tomaron hace unos años y la importancia que mereció este tema debió ser tema actual para nosotros juzgar y tomar en cuenta decisiones de nuestros políticos y nuestros candidatos en la República Dominicana. Me refiero nada más y nada menos que al caso de Odebrecht. ¿Y cuáles son las razones, el por qué yo traje este tema? Ya que nosotros estamos prácticamente a un año y 3 o 4 meses de las elecciones en República Dominicana, créanlo o no, el tiempo transcurre muy rápido, es bueno que nosotros vayamos haciendo memoria de cosas que nuestros candidatos o precandidatos presidenciales y los candidatos a senadores, alcaldes de nuestro país tuvieron relaciones directas o vinculaciones con este caso. ¿Por qué? Porque a la República Dominicana, como a otros países, se le hurtó, se le defalcó y se le robó más de 2.000 millones de dólares, los cuales se obtuvieron a través de las contrataciones alteradas, es decir, los famosos contratos con las enmiendas que se hacían para alterar el costo de esas construcciones, y de ahí entonces poder repartir dinero a presidentes, vicepresidentes, senadores, diputados, alcaldes y cuantos empresarios vinculados a ellos podrían llegarle sus boronas del dinero que nosotros pagamos de impuestos, y lo cual los que gobiernan los usan para su propio peculio. En esta descripción de Odebrecht, yo quisiera que nosotros vayamos paso por paso, para que esto, como decíamos al principio, no quede en los anales de la historia olvidada. He dado, y es así, el acontecimiento de que cuando los medios de comunicación, que de hecho están apoderados por los mismos relacionados en la política y en los actos de corrupción, pues tienden de una manera u otra, con una manera muy sofisticada, una manera bien planificada, de que nosotros nos vayamos inmiscuyendo en otros temas y al final vamos dejando los temas que de verdaderamente necesitamos para tomar decisiones, especialmente el pueblo dominicano, con lo que se refiere a la toma de decisiones políticas. En otras palabras, ir a las elecciones, a las urnas, a elegir a gente que valga la pena o elegir de nuevo los mismos corruptos y los mismos delincuentes. Vamos a comenzar con este caso de Odebrecht, que quisiera que el director nos mantuviera la pantalla, el letrero
o el CINEA de Odebrecht y sus representantes. Ahí podemos ver a ese señor Ángel Rondón y como podemos ver la compañía Odebrecht, y vamos a hablar de sus orígenes de esta compañía en la República Dominicana. En los años 2000 o 1900, al final del primer gobierno de Leonel Fernández, para que entendamos, en República Dominicana ya se habían hecho unos contratos y también en años anteriores con una compañía llamada Gutiérrez y Andrade. Esa compañía también, de descendencia brasileña, había ya penetrado a varios mercados de América Latina con una serie de planes de construcción o había sido contratada para la construcción de puentes, carreteras y acueductos en varios países de América Latina. Los cabilderos, como le dicen en inglés, los lobbyists, la gente que trabajan buscándole oferta a esta compañía, buscándole contratas, ya tenían conocimiento por sus viajes y sus contactos en República Dominicana con unos cabilderos y comenzó también a promoverse a través del señor Rondón, que hizo contacto con unas personas a traer a la compañía Odebrecht. Odebrecht entra a Santo Domingo definitivamente en el 2001, comenzando a traer propuestas de construcción y no es hasta el 2003 cuando Odebrecht termina varias obras como Palmalito y algunos acueductos de la zona noreste de República Dominicana en el gobierno de Hipólito Mejía. Esos fueron los dos grandes contratos, una carretera y un acueducto más o menos que se conoce en el gobierno de Hipólito Mejía del 2000 al 2004. Pero habían planes y se quedaron algunos en proceso de comenzar o de ya firmado, pero que comenzaron el gobierno de Leonel Fernández. Es entonces cuando la compañía Odebrecht comienza, junto con Andrade y Gutiérrez, a implementar una serie de contratos o de construcciones que habían obtenido a través de aprobaciones del Congreso para construir carreteras, puentes, acueductos, y siguió la fiesta de contratos que Odebrecht, lógicamente, tenía y ganaba por una serie de razones. La primera es, la compañía Odebrecht necesitaba a una persona que se conectase o se conectara directamente con personas influyentes del Congreso, llámese los presidentes de la Cámara de Diputados y el presidente del Senado de entonces, o los presidentes de esas ambas cámaras que podrían estar sucediéndose uno a los otros. Contratan al señor Ángel Rondón, que de inmediato ya tenía muchas conexiones políticas y había sido un gran colaborador y un gran contribuyente de campañas electorales desde el PRD de los tiempos de Peña Gómez hasta el PRD de estos tiempos y ahora el mismo Partido Revolucionario Moderno, como el Partido de la Liberación Dominicana con los gobiernos de Leonel Fernández y terminando con Danilo Medina. Pues bien, ¿qué pasa con esta compañía? Que nosotros entendamos, la Odebrecht es una compañía que tiene un alto prestigio como compañía de construcción, no solamente en América Latina, sino también inclusive en los Estados Unidos, que yo tenga entendido, cuando usted viajaba, los que han ido a Miami, se recuerda que se estaba construyendo un monorail que iba desde el aeropuerto de Miami hasta el downtown. Yo no sé, no tengo los datos precisos de decir si ese monorail se terminó y si esa construcción que iba desde el aeropuerto de Miami hasta el downtown de Miami está terminado, si Odebrecht la terminó. Pero con Odebrecht, como participó inclusive en los Estados Unidos, oigan bien, donde aquí hay compañías que hacen mega construcciones y tienen equipos, pues Odebrecht, como también factura en la Bolsa de Valores de aquí y es parte de los consorcios industriales internacionales que pueden ganar obras y licitar obras con ellos, Odebrecht había ganado esa como en algunas otras ciudades aquí de los Estados Unidos. Pero donde más se connota la situación de Odebrecht es en el aeropuerto donde yo a veces hacía escala, veía a Odebrecht grandísimo, ahí fue que yo conocí ese nombre. Pues bien, para que entendamos que Odebrecht no es una compañía que creció porque fue a República Dominicana, fue a algunos países de América Latina, fue a México, fue a Venezuela, no. Odebrecht y Cuba también, que ayudó a un puerto a construir, es una multinacional
con capital norteamericano que tiene, de algunos empresarios norteamericanos, pero mayormente de capital de empresarios brasileños, que viene de los padres de Odebrecht, que es el padre de Marcelo Odebrecht y la compañía que hacían construcciones locales en Brasil, pero al unirse con otros capitales se expandió por todo el mundo. Pensemos una cosa en este momento. ¿Necesitan ustedes saber algo que quizá muchos harían pregunta? ¿Necesitaba realmente Odebrecht hacer ese tipo de maniobras, como le llamó, de operaciones estructuradas, donde algún genio de esa compañía o alguno de los socios o uno de los estrategas de esa compañía se les ocurrió a ellos pensar cómo estaba la situación de América Latina en tanto a gobernantes y a situaciones de necesidades de obras? Sí, ellos estudiaron la situación y por eso en cada país ellos conseguían a un cabildero que tenía que hacer los contactos con los gobernantes de turno o los poderes del Estado, los que manejaban, en este caso, la presidencia y lo que manejaban el Congreso de ese país, donde se tenían que terminar de llegar los contratos para que le fueran ofertadas a esa compañía. ¿Qué sucede? La compañía Odebrecht fue con un plan ya preparado, estructurado. Por eso ellos crearon lo que se llama la compañía la Oficina de Operaciones Estructuradas. Ahí era que se planificaba cuánto podría costar una obra, cuánto la podrían sobrevaluar y cuánto dinero iban a repartir a las autoridades, aquellos que tenían influencia para que esos contratos se aprobaran, desde los cabilderos hasta los políticos, y ellos entonces calcular en cuánto iban a reproducir los contratos, es decir, multiplicar las alteraciones de los contratos, porque ellos no daban ese dinero por el gusto. Si daban 10 millones, daban 20 a 50, es porque iban a sacar 200, 300 millones más en beneficio. En unas famosas llamadas adendas o enmiendas que se le hacían a los contratos, que ahí era que estaba el truco. Es decir, que Odebrecht no solamente conocía las necesidades de las obras que los gobiernos decían que necesitaban para desarrollar las provincias, desarrollar el país en todo lo que es carreteras y grandes construcciones, sino que también el marco jurídico de cada país ya estaba estudiado, sus debilidades y las formas como ellos iban a procesar para poder conseguir las alteraciones de esos contratos. Pues bien, el señor Ángel Rondón, que ustedes lo vieron en pantalla y quisiera que me lo vuelvan a colocar de nuevo, ese señor Ángel Rondón consiguió una contrata según de un 1% por cada obra que se podría otorgar en dólares. Quiere decir que si el gobierno entraba en una obra de 500 millones de pesos, él tenía el 1% más otro 1% para gasto de movilidad. Es decir, hay cabildeos que son legales, que te dan un dinero para que tú gastes en combustible, de cena, pague hoteles, a un grupo para tú atraer a esos congresistas o a esa gente. Eso es un gasto ya, le llaman de cortesía, que te dan 1% para ti y 1% para que lo gastes. Si lo gastaste, es tuyo, y si no lo gastaste y te quedó, también te queda dinero. Es decir, que tú juegas con ese 1%. Quiere decir que de cada 300 millones, el 1%, él se quedaba con $300,000. Pero esos 300,000 no se paraban ahí, porque él también le daban maletines de dinero, como lo admitió Marcelo Odebrecht y como lo admitió también Marco Vasconcelos, encargado de América Latina de las obras de Odebrecht, donde ellos hablaban de más millones que le daban a él. Inclusive el mismo Rondón, sacando cuenta dentro del proceso judicial, había dicho en muchas ocasiones que Odebrecht le debía dinero a él, porque según ese 1%, más el 1% que él tenía, más lo que quizás no quiso decir porque no podía hablar, que le daban por debajo de la mesa, ustedes saben cuánto dinero significa. Ahora, vamos a lo siguiente antes de irnos a la primera pausa. Y quiero que se queden ahí, porque esto que va a venir, les voy a explicar paso por paso cómo era que estos fraudes se hacían, por si acaso a alguien se le olvidó, o si acaso alguien ya no se acuerda, por si acaso alguien no vuelve hacia las redes sociales en YouTube o Facebook a ver muchas cosas de Odebrecht que salen ahí, y o no quiere o no le interesa saber. Pero a mí me interesa porque yo fui de los afectados, porque soy dominicano, son mis impuestos, son mis riquezas, porque soy yo parte de ese pueblo, y a mí me duele que nos roben 2,000 millones de pesos, que son 120,000 millones casi ahora dominicanos, que puedan haber parado en hospitales, en los niños desamparados, en los ancianos, en las mujeres parturientas, las que no tienen ni familia ni doliente, que puedan haber parado en hacer mejores condiciones de la carretera, puentes, escuelas. A mí me duele,
porque ese es mi país y con eso se jugó en República Dominicana. Entonces yo le quiero decir, antes de irme a la pausa, terminar con esto para comenzar a describir cómo es que los fraudes se hicieron y quiénes son los responsables que están sueltos hoy en día, la mayoría, el 90% de todos los que estaban en el expediente están sueltos, como ocurre en nuestro país lamentablemente, donde no se aplica la justicia. Marcelo Odebrecht, en una entrevista que le hicieron, dijo una frase que debe ser lapidada, debe ser puesta en su tumba. Y tiene razón en lo que él dijo. Lo que él no tiene razón moral porque él se convirtió en un corruptor porque permitió que su compañía, que tenía buen prestigio y buen posicionamiento a nivel mundial como una compañía de construcción en desarrollo, a grandes niveles compitiendo con empresas norteamericanas, europeas, asiáticas, de repente cae en un escándalo de corrupción a nivel mundial. Pero él dijo lo siguiente, cuando le hicieron la pregunta, recuerdo que fue una periodista que lo estaba entrevistando y le dijo, ¿cuándo usted tomó la decisión de unirse a este tipo de campaña de corromper gobiernos y corromper presidentes, expresidentes, gente del Congreso de esos países? Y él le contestó muy suavemente y le dijo, yo no corrompí a nadie. No, yo no. Yo sé y supe que yo era un corrupto antes, porque los que no quisieron aceptar los tratos de nosotros no lo aceptaron y no se metieron. Es decir, lo que se metieron era porque eran corruptos. Yo no corrompí presidentes, ni vicepresidentes, ni senadores, ni diputados, ni alcaldes. Es que ya ellos eran corruptos. Y es verdad, es correcto. Porque el que no quiso ensuciarse, como dijo un ex senador ya fallecido, Párez Pérez, que él pasó por el lodo. Oye, un mismo presidente de un senado que duró 6 años siendo presidente del Senado de la República. Yo pasé por ese lodo, lo dijo así, no me ensucié. Él dijo eso. Pero para mí que él no se ensució, no, para mí que se bañó, como se baña uno cuando vaya al mar muerto de arriba, de lodo. Pasa que hay cosas que se taparon. Pero quédense ahí para que ustedes vean, cuando yo regrese, paso por paso, cómo fueron las operaciones estructuradas y cómo se manejó la situación de las adendas y las enmiendas para alterar esos contratos y llevarlo desde un 100% a un 300% llegaron los contratos. Así que hay mucho más aquí en Aclarando un Punto. No se vayan, ¿eh? Si lleva tiempo queriendo hablar con un abogado de inmigración de su estado inmigratorio, no espere más. Llámame y hablamos de sus opciones. Si se acaba de casar con un estadounidense o si acaba de venir, es muy importante entender sus opciones inmigratorias. Soy especialista en sobre todo trabajar con niños que están en los Estados Unidos sin el apoyo de los dos padres. Si lleva mucho tiempo como residente de los Estados Unidos, ya es tiempo de hacer su ciudadanía. Si habla inglés, lleva más de 5 años como residente de los Estados Unidos, llámame y hablamos si puede usted convertirse en ciudadano de los Estados Unidos. Mi nombre es Kira Gagarin y llevo más de 10 años trabajando como abogada de inmigración. Estoy a la orden para ayudarle con cualquier duda que tenga sobre asuntos de inmigración. Podemos vernos en mi oficina en Framingham o también trabajo por WhatsApp. El número de la oficina es 508-455-4241. Francisco Auto Repair cuenta con los más experimentados mecánicos del área de Boston. Son expertos en electricidad, transmisiones, tune-ups, frenos, diagnósticos en general. Francisco Auto Repair, donde usted si tiene sus gomas nuevas usadas, no hay problemas. También se la consiguen en cuestiones de minutos. Francisco Auto Repair, en el 902 de la Morton Street en Marapán, con el teléfono 617-828-5940. Cuando usted tenga problema con su vehículo, ya no es problema. La solución la tiene Francisco Auto Repair, mecánica en general. Una cosa es conocer de historia y otra muy diferente es vivirla de cerca. Este 2023 visitaremos Israel, nuestra tierra prometida. Revive los momentos más importantes de nuestra fe como pueblo de Israel, desde el lugar donde sucedieron. Seguiremos los pasos de Yeshua HaMashiach en una travesía en barco por el mar de Galilea, Capernaum, Caná, donde Yeshua realizó su primer milagro, Jericó, el Mar Muerto, Jerusalén y muchísimo más.
Del 12 al 19 de noviembre vivirás una experiencia inigualable que te conectará con las raíces de tu fe. ¿Estás listo para lo que viene? Prepárate para vivir un viaje inolvidable. Será un tour inolvidable. La gracia de Adonai yo sé que te bendecirá. Y nos va a sorprender. Vámonos para Israel. No te quedes. J&D Auto Body, especialistas profesionales en carrocería de autos. Si ha tenido un daño en su vehículo, tráigalo o lo buscamos. Aquí su auto entra de baratao y sale como nuevo. Enderezamos chasis. Somos especialistas en desabolladura en general. Servicio de pintura de alta calidad personalizada. Llámenos al 617-588-5900. Trabajamos con todas las compañías de seguros. J&D Auto Body, 269 Washington Street en Dorchester. Póngale sabor a su fiesta y llévele alegría a sus niños con la mejor repostería de Boston. Gondres Bakery, bizcocho para bodas, bautizos, cumpleaños y para toda ocasión. Contamos con una amplia variedad de picaderas y una diversidad de sándwiches y su cafecito también. Tenemos batidos de frutas y jugos naturales. Gondres Bakery, en el centro de Jamaica Plain. Ordene al 617-983-3030 o visítenos en el 333 de la Centre Street en Jamaica Plain. Conozca cómo las cosas más importantes están enlazadas a la honra. Tan importantes como la vida, la prosperidad, lo profético, la herencia espiritual y el avance financiero. Conozca por qué el pago de la honra precisa ser enfatizado también hoy a los ministros. La deshonra produjo la división social entre amos y esclavos, cuya causa inicial fue la deshonra. Conozca que aún Dios mismo retira la palabra profética por causas de deshonra. Cómo la deshonra tiene repercusiones espantosas que se transmiten por generaciones. Puede ser tu mayor obstáculo para bloquear tus sueños. La deuda de la honra, un libro que bendecirá tu vida. Del apóstol Pedro Amaury Peña, disponible en Amazon.com. Bien amigos, qué bueno que continúan con nosotros en este programa Aclarando un Punto. Como les prometimos antes de la primera pausa comercial, nosotros vamos a continuar explicándole a todos ustedes todos los detalles pormenorizados, porque no podemos ampliarnos completo, pero para que ustedes entiendan la clave de cada situación, cómo fue sucediendo esto. Y por eso hemos dedicado este programa especialmente al caso Odebrecht. Como ustedes pudieron ver al principio de la campaña y las denuncias por el sometimiento de Odebrecht, todo comenzó no en Brasil, todo comenzó en Estados Unidos. En Estados Unidos aquí hay una serie de reglas y de leyes con las compañías que tienen algunas denuncias en sus países o en problemas de denuncias internacionales, en caso de que hayan pagado soborno, en caso de que estén involucrados en unas investigaciones. Y ya desde Brasil comenzó una investigación. Obviamente comenzó en Brasil con el problema de Odebrecht, con un estadio de fútbol que se construyó, decían que se había alterado. Obviamente que hay que poner entre paréntesis, sin hacer ningún tipo de acusación ni invento de informaciones, de que la compañía Odebrecht tenía muy buena conexión con el presidente que es reelecto actualmente y es presidente en funciones, Lula da Silva y su partido. Hay que decir eso así. ¿Por qué? Porque precisamente en los gobiernos de Lula da Silva, de José Ignacio Lula da Silva, es cuando precisamente Odebrecht se expande a México, Perú, Venezuela, Cuba y algunos países de África, donde también ahí hay problemas con Odebrecht, pero la diferencia en África es que esos gobiernos son muy dictatoriales o tienen una forma impositiva de gobernar y ahí no se investiga si no es porque el presidente quiere. Y si entonces la familia del presidente, los hijos, las hijas, quien se esté involucrado con un político de eso, que es el esposo o la esposa, eso no se va a averiguar.
allá en República Dominicana hubo investigación porque la comunidad en sí pujó y las denuncias que este país le habían brindado a varios países sobre la investigación que tenía con la compañía Odebrecht. Pues sucede que en una investigación en las compañías que invierten en las bolsas de valores, por confesión de parte y el relevo de pruebas, la compañía Odebrecht había confesado a este gobierno, al Departamento del Tesoro y a los departamentos relacionados con manejo de finanzas, que es muy delicada la situación al respecto siempre en este país, de que ellos habían ocurrido en sobornos a varios gobiernos, me refiero a gobiernos, las instituciones del gobierno, como los congresos y la misma gente, los funcionarios, para ellos poder obtener obras y alterarla. Eso, ellos llegaron a un acuerdo aquí con el Departamento de Tesoro de Estados Unidos y los Departamentos de Justicia, y Odebrecht fue multada con $2.000 millones, lo cual hicieron también un acuerdo, pero aquí sí lo pagaron, y aquí sí lo pagaron rápido, porque aquí los acuerdos no se pueden violar. Aquí te dejan 1 año, 2 años, te tienes que pagar. Y aquí Odebrecht pagó, porque como le dijo, Odebrecht participa como empresa internacional en la Bolsa de Valores. Le dije el contrato que tenían desde el aeropuerto de Miami. Esa es una de las obras, ellos tenían más, pero le estoy hablando de una emblemática que el letrero grande de Odebrecht se veía por doquier, y entonces apareció Odebrecht como compañía de inversión aquí en los Estados Unidos y fue multada por violentar, ¿qué? Regla de ética y de moral. Usted no puede estar dando dinero por ahí ni comprando voluntades para obtener beneficios si usted pertenece a un contrato que tiene que mantenerse ahí en la línea de conducta de moralidad, como tienen que cumplir todas las compañías que se encuentran en esa bolsa de valores aquí de los Estados Unidos, que está la central en Nueva York, donde se hacen cambios de valores, se intercambian, se compran acciones todos los días, de lunes a viernes. Entonces, ¿qué podemos decir? Cuando comienza esa denuncia de Odebrecht, empiezan a salir países que en México dieron tanto, que en Colombia dieron, en Colombia inclusive un viceministro preso, ustedes recuerdan, un apellido Glass, que confesó todo, que cogió $6 millones, que los repartió, está preso y condenado y le cogieron muchísimos bienes, le incautaron bienes. El caso de Venezuela, ahí también, como hay una cuestión que manejaban directamente a la justicia, decían que en Venezuela hay apresamiento, pero no se ha detallado nunca claramente en Venezuela cuáles son los funcionarios exactamente y cuál fue el monto de la cantidad de pagos que Odebrecht hizo en Cuba, en Venezuela, perdón. En Cuba, ahí no se ha hablado de corrupción, de que no hubo nada. El gobierno de Cuba dijo que todo estuvo muy satisfecho, que la investigación todo estuvo bien. Odebrecht no, ahí no sobornó a nadie. Por lo menos si sobornó o no sobornó, ahí no lo vamos a saber porque también la información es cerrada, la maneja el gobierno y el gobierno dice lo que quiere y lo que le interesa. Vamos a hablar claro, ¿es así o no es así? El caso de República Dominicana, Odebrecht, en nombre de su representante para América Latina y que también era presidente de Odebrecht para América Latina, el señor Marcos Vasconcelos, porque el presidente era Marcelo Odebrecht, que fue destituido como presidente, tuvo que renunciar y entregar una cantidad de dinero en multas y además negoció con el Ministerio Público de Brasil para denunciar y dar una serie de informaciones que le interesaban y las cuales nunca nuestro gobierno, cuando estaba allá en Alain como procurador, ni fue a Brasil a buscar ni le interesó esas informaciones donde él describía las compañías y los sobornos con la anuencia de cada director regional en América Latina de todos los gobiernos y funcionarios que ellos le dieron dinero. En nuestro caso, el señor Ángel Rondón era el representante de Odebrecht en República Dominicana. Ellos, cuando se vieron forzados por la situación de los Estados Unidos y las investigaciones que se iniciaron en Brasil, donde se sometieron a Marcelo Odebrecht, a la familia, a todo el mundo, todo el que estaba complicado, todos los funcionarios, entonces que llega la denuncia a la República Dominicana, donde Marcos Vasconcelos, repito, el administrador general en América Latina, manejaba la empresa Odebrecht, había dicho que le habían entregado al señor Ángel Rondón $92 millones para pagar sobornos, no para hacer cabildeo de encuentro, pagarle cena, pagar viaje, viático a quien sea, a la publicidad. No.
92 millones que era lo que acordaron para dárselo a los dirigentes políticos que están en el poder, mayormente del PLD en ese entonces, senadores, diputados y algunos funcionarios. En el caso, ustedes recuerdan, el emblemático y conocido Temístocles Montaz, que inmediatamente el show mediático que el presidente Danilo Medina en su oficina montó con Jan Alain y algunos funcionarios de cómo iban a hacer los apresamientos, a cómo iban a someter a quién iban a jalar del partido para que no digan que era de un lado, a los del PRD, que eran ahora PRM, lo iban a someter, inclusive a Andrés Bautista, que era su presidente, era expresidente, lo sometieron y duró todo el juicio, que duró casi 2 años y medio, sometido a la justicia y se lo descargado. Chu Vázquez, que hasta ayer, que estábamos grabando este programa, era ministro de Interior y Policía, ahora pasó a ser ministro de Vivienda y Ministerio de Vivienda y no sé qué otra cosa, porque han habido unos cambios que se los voy a tener que leer aquí ahorita que me enviaron, de funcionarios y altos mandos militares. Inclusive Díaz Morfa fue sustituido por el apellido Nofre, un general que ahora pasó a ser el ministro de las Fuerzas Armadas y otras cosas más, pero se lo voy a decir al final del programa. Vamos a continuar para que no perdamos el hilo con esto, ¿verdad? Comienzan las investigaciones y comienza el showtime. Ese show es dirigido desde el Palacio por Danilo Medina con el testaferro que tenía ahí de procurador en ese entonces, que era Jan Alain Rodríguez, que hoy está detenido, pero que ya salió, bueno, está bajo investigación todavía, apertura de juicio, pagó una fianza donde varias personas se hicieron responsables de él y algunos bienes, y él está en estos momentos en su casa, pero bajo condición de sub judice, es decir, está todavía pendiente un juicio. Ellos preparan este show y la primera lista que publican es de casi 34 personas que supuestamente comenzaban rumores de quiénes estaban en la lista. Ahí habían expresidentes de la Cámara de Diputados, senadores y algunos ministros o exministros del gobierno de Danilo Medina. Inmediatamente comienza esto, recuerden, en unas declaraciones que da el señor Temístocles Montaz, dice lo siguiente: a mí, a través del señor Rondón, me entregaron $10 millones, me entregó Rondón, pero yo no sabía que eso era de Odebrecht, eso era una contribución. Es decir, Rondón se le ocurrió dar $10 millones porque, sin decirle a Temístocles Montaz que eso era de Odebrecht, y eso era parte de la componenda de los sobornos para que sean aprobados, porque Temístocles Montaz, que era primero, acuérdense, estuvo en el Ministerio de Economía y Desarrollo, después fue Industria y Comercio primero, después pasó, tenía varios ministerios que sí podían leer los proyectos y darle su aprobación, y a la vez como altos dirigentes del comité político y relacionados con muchos dirigentes de ese partido, diputados y senadores, influir para que esos proyectos también se puedan aprobar. Guilty, culpable. Lo dijo él, lo confesó. Me dieron 10 millones que yo no sabía. No ven el cuento que yo no sabía. Tú lo sabías y sabías que Rondón era representante de Odebrecht y de otras compañías más. Y tú sabes que Rondón era el que llevaba los maletines. Cosa que vamos a hablar claro también con una declaración que dio Rondón y su equipo legal mantenía durante el proceso de Odebrecht. ¿Qué pasa? Viene el proceso, es decir, el proceso de coerción o de medida de coerción, lo que se va a hacer contra todos los acusados, y empieza a rebajar la lista. Empiezan a sacar de la lista algunas personas que a ellos no les conviene, que la metieron en el bollo, que era inevitable que la pusieran porque tenían sus responsabilidades cuando estos proyectos pasaron, como un expresidente de la Cámara de Representantes, que era Julio César Valentín, que después fue senador, pero cuando fue presidente, en su periodo se aprobaron más de 4 proyectos de Odebrecht. Luego Abel Martínez, que hoy es precandidato presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana, presidente de la Cámara de Diputados por 6 años, donde se aprobaron más de 10 contratos y donde él mandaba a esos honorables diputados, voten, y donde esos contratos había que aprobarlos porque había una línea desde el Palacio hasta la baja estructura del PLD que había que aprobarse. Pero ahora nadie es responsable y nadie quiere saber de eso. Y sucede que Abel Martínez también está fuera del contrato. Sucede que la hermana del expresidente del Banco de Reservas, la señora Cristina Lizardo y su hermano, que era el presidente del Banco de Reservas en el gobierno del PLD, pues Cristina tampoco no tuvo ninguna responsabilidad y se aprobaron 3 préstamos con los contratos de Odebrecht y Cristina Lizardo tampoco no sabía nada, también fuera. Es decir, ellos seleccionaron
los que se iban a quedar aún siendo del PLD, pero que eran personas con una línea duditativa de hacia el presidente Danilo Medina, y los que aún eran de él, y aunque aún estuvieran en el expediente, ellos sabían que iban a salir de eso. De total de los 34, después 14, después 8, y se quedaron al total 8, y de esos 8 se quedaron 2, que fueron a juicio y fueron condenados. Fueron absueltos en los finales a Chu Vázquez, fue absuelto Andrés Bautista y fue absuelto también este muchacho hermano de la presentadora de televisión, Laura Castellano, su hermano, que es un técnico que al final muchos de los expertos han dicho que él no tenía ninguna relación con eso, sino que lo quisieron involucrar, más un señor apellido, creo que era Aquino. Bueno, ellos inventaron nombres y crearon nombres, pero al final los que no podían escaparse de ese contrato, los que no podían decir que no sabían, era Ángel Rondón como el principal lobista y Víctor Díaz Rúa, que también maquinó y usó su cerebro para que esas obras de Odebrecht fueran alteradas, según todas las informaciones que se dieron en el juicio, donde señalaban a estas dos personas. Ahora bien, les decía de Rondón, el señor Ángel Rondón en todo el proceso de Odebrecht decía lo siguiente: si yo hablo y muevo altar, esto se cae. ¿Qué significa eso? Que el señor Rondón estaba presionando a ver si le ponía presión al gobierno de Danilo Medina, porque él sabía que al mismo presidente Danilo Medina era que iba al Palacio a decirle de los sobornos de Odebrecht, y él lo sabía. Por eso decía, si remueve los altares se cae esto. No me cuquen. Y lo dice ahí un video que está varias veces cuando está entrando a la corte. A mí no me cuquen, porque si yo hablo aquí se van a caer muchos altares. Entonces después decía, una de las teorías que usaron los abogados de él era lo siguiente: ok, Rondón en varias ocasiones que le tocó declarar, de las tantas veces que tuvo que declarar y autodefenderse, él decía lo siguiente, y tiene lógica lo que él decía en esta parte, sin defenderlo a él, sabiendo que él es tan corrupto como los otros, decía lo siguiente: pongamos, señor juez, que yo soborné, me dieron 92 millones, pero ¿dónde están los sobornados? ¿Tiene lógica? Sí la tiene. Ahora, el hecho de decir que sí, vamos a suponer, les decía, que yo diga que di los 92 millones yo los repartí. ¿Y a quiénes se los repartían? Porque ya todos los que estaban en el expediente salieron. Todos los que quedaban al final del expediente, que fueron acusados de que unas transacciones, que vieron un cheque de Rondón, que Rondón compró esto, que Rondón le dio tal cosa, que sus fortunas habían incrementado en tantos años, que precisamente los sobornos estaban ahí. Y al final, Rondón, Ángel Rondón y Víctor Díaz Rúa, los dos condenados a 8 años, ya lleva 4 ese juicio. Ellos llevan 4 años. Es decir, que cuando usted lo condenan, su judice, y usted el juicio sigue, lo que sea, ya ellos lo quedan en 4 años más. Y en 2 años de eso suspendido es la sentencia, y 1 año en su casa, que si yo qué, y esos no duran nada presos. Ellos no están presos en este momento. La sentencia ya está suspendida. Entonces quiere decir, ¿y eso cuánto hace? Ya 1 año. Y esos señores fueron con su bote, celebrando su cumpleaños de las hijas, de la esposa, en ese bote que él tiene, que coge agua del mar y la convierte en agua potable, como lo tiene Víctor Díaz Rúa, haciendo fiesta. Y ahí estaba comentando un periodista que fue a un funeral en el este y que Rondón estuvo ahí. Y era un paquete de gente en el funeral hablando con Rondón de problemas. Mira que mi hija está enferma, que mi hijo quiere ir a la universidad. Y él anotando todo, porque se supone que a Rondón le incautaron bienes. Se supone que Rondón no pudo estar dando cuenta. Y él sigue siendo el famoso, ahora, ¿cómo se llama? Aristide de aquel lado, donde regala dinero y sigue dando dinero. Esto ha sido completamente un relajo. El caso de Odebrecht ha sido una burla para nosotros. Después de tantas manipuleos, de tantas cosas, de tantos parafernalia que se crearon aquí, y acusaciones, y los comentarios, y los medios de comunicación, y además de eso, recuerden ustedes que el caso Odebrecht fue el caso que levantó la conciencia al pueblo dominicano para la Marcha Verde. Después de esos casos que salió la gente a marchar y a buscar que se acabara con la impunidad y la corrupción en el gobierno de Danilo Medina, entonces porque Danilo arreció nombrando funcionarios en la Cámara de Cuentas, funcionarios para tapar todos esos actos de corrupción. Él siguió avanzando. Error de él, pero lo continuó haciendo. ¿Por qué? Porque el presidente estaba metido hasta el tuétano. Pero fíjense una cosa. Cuando se está bregando con el expediente de Odebrecht, ustedes saben que una de las
de las partes más delicadas de las acusaciones de Odebrecht fue el caso de Punta Catalina. Punta Catalina fue la punta de lanza de la oposición, en este caso de los senadores que habían por el PRD, que eran 3, que era Farideh Raful, que era diputada primero y después pasó a senadora, pero estaba José Ignacio Paliza, que hoy es el ministro de la presidencia, y Zorrilla, siempre atacando el caso de Odebrecht y diciendo las transacciones que se habían hecho con el Banco de Reserva ilegales, la compra de materiales ilegales, la forma como Odebrecht se había negociado, e inclusive hay declaraciones de funcionarios, de exdiputados y senadores, hablando del caso de Odebrecht, de las ofertas que se hacían ahí, y diciendo claramente que le dijeron, miren, ahí hay dinero de más, sí, está alterada la obra, pero es para nosotros los chelitos buscanos con la reelección, y nosotros mismos que nos den nuestro dinerito. Eso está testificado, y de eso ya no se habla. Inclusive Punta Catalina va al borde ahorita de ser una empresa privada. Ya la tiene Celso Marrancini manejando a Punta Catalina, pero ya a Punta Catalina no se habla como un ente de corrupción que fue. ¿Dónde está la auditoría que en estos días vi yo a Toñito Almonte llevándola a la Cámara de Cuentas, que ahí está la auditoría, que esa es la forma como se maneja? ¿Dónde está primero la explicación del ministro de Energía y Minas en decir al pueblo qué cosas de esa auditoría se encontraron para entregársela a la Cámara de Cuentas? Él lo podía haber hecho, o podía dar los detalles al pueblo si nos merecemos respeto de qué pasó con Punta Catalina, que van para 3 años, después que salió un gobierno que cacareó tanto, que ahí había el mayor ente de corrupción, y que el mismo Danilo Medina y el mismo todos esos funcionarios de Odebrecht, como el caso de Marco Vasconcelos, que testificó que si él hablaba se caía el sistema entero dominicano político. Pero oye, yo estaba encantado a ver si él hablaba, porque yo quería que el sistema se cayera. Yo siempre he apoyado que el sistema se caiga, porque ¿en qué conviene a usted, señor o señora que me está mirando, gente del pueblo, que este sistema corrupto que tenemos continúe? ¿En qué nos conviene a nosotros que tengamos un sistema donde viene una compañía extranjera como Odebrecht a ofrecerle dinero a todos esos corruptos, como dijo Marcelo, que ya lo eran, para vendernos nosotros contratos alterados simplemente para ellos enriquecerse y ellos no pensar en la necesidad de que tenemos ese pueblo, como vimos regalando cositas de canasta y cajitas para cuando llegue la Navidad y el Día de las Madres, haciendo allantes para mitigar el hambre de un pueblo y las necesidades? ¿Podemos nosotros permitir que nos robaran más de 100,000 millones? Que pueden haber sido dinero para nosotros, como dije anteriormente, tener buenas escuelas, institutos técnicos que necesita nuestro país, de mecánica, de inteligencia artificial, que allá deberíamos estar desarrollando, por lo menos los manejos de las computadoras avanzadas, muchachos que se vayan preparando. ¿Dónde están los hospitales que todavía siguen siendo un ente de necesidades con la gente que va con enfermedades terminales? Y usted ve en las puertas de los hospitales cientos de familias con la receta en la mano, pidiéndole a alguien que le dé 500,000 pesos para comprar una pastilla. Entonces es posible que nosotros aceptemos así tan pendejamente, como podemos decir, que vengan estos corruptos políticos, que hoy en día Leonel Fernández, que en su gobierno pasaron más de 10 contratos de Odebrecht haciendo campaña y hablándole a un pueblo como que nada ha pasado, y como que nosotros somos tan estúpidos y somos tan tolerantes que permitimos que un individuo que hace menos de 10 años fue presidente todavía esté relajando con un pueblo y diciéndole que este país hay que buscar los centros que sepan manejar este país. Cuando tú te sentaste con Félix Bautista y con todos esos bandidos del comité político a poner esos jueces corruptos de tu partido para que protegieran a los corruptos, cuando tú te sentaste con los asesores tuyos para que fueran a negociar con la Barrigol, 97 para ellos y 3 para nosotros, es un patriota y es una gente que quiere ser presidente otra vez. Y un pueblo acepta eso y lo sale de que aplaudir a la calle y muchos lambones y bandidos. Señores, la conciencia nuestra hay que revisarla. Cuando hay gente que yo lo oigo a veces diciendo, pero ¿qué está Ramfi Trujillo? Digo, pero Ramfi es poco. Ramfi Trujillo es poco para todos estos ladrones que hay. Porque no es Ramfi, ni es Leonel, ni es que somos nosotros el pueblo que no aprendemos a discernir, a ponderar y entender que cómo es posible que permitamos que un pasado reciente que no ha obstruido nuestro desarrollo, que nos ha impedido que jóvenes de esos barrios, como estaban hoy nada más pensando en que si no son demboceros, raperos, ratreros, solteros o como sean,
no piensa que tienen vida, o bachateros si no pueden ser peloteros. No tienen vida porque no ven futuro, porque el futuro nuestro está en manos de esos sinvergüenzas y corruptos. Lo mismo que hace unos años no gobernaron, quieren volver a gobernar. ¿Y qué significa eso? Retroceso de nuevo. Porque no es verdad que la mentalidad de Leonel Fernández, ni la de Danilo, ni la de Hipólito, ni toda esa gente va a cambiar. Ellos lo que piensan es que nosotros somos una pandilla de estúpidos y que todo el tiempo vamos a estar diciendo, dejan que hablen y griten, que después salimos ahí a lo mismo, a regalar picapollo, a dar romo. Y es más, vamos a buscarle hasta drogas a esos barrios, como muchas veces se ha testificado por personas de esos barrios, de tipos que están caídos en esa desgracia de las drogas. Que si aquí vienen hasta en la campaña y le dejan a uno su paquetico de coca y cosas para que uno le haga campaña. Los mismos políticos que corren para el alcalde, para todo. Hasta con eso juegan con la conciencia de esos jóvenes. Entonces, ¿cómo es? ¿Hasta dónde nosotros vamos a entender que nosotros tenemos una misión, tenemos una necesidad? Que nuestro gran Padre lo está observando en cómo usted y nosotros estamos actuando ante esta sociedad que está pervertida, con todos los valores revolteados. ¿Cómo está la sociedad con los jóvenes? ¿Cómo lo están educando? ¿Cómo nos están vendiendo los mensajes? Para que nosotros caigamos en esa trampa diabólica de ese nuevo orden y de todas las cosas. Y si permitimos que esta corrupción y que estos corruptos, que son los que están ahí ahora mismo, los mismos partidos, los mismos grupos que se están repartiendo toda la riqueza de la corrupción del país, que dejan a los barrios marginados, a los pueblos, como están algunas provincias, tú lo oyes protestando todos los días por una calle, que tienen 20 años pidiéndole a los gobiernos que le permitan hacer sus calles y sus carreteras. Y es posible que permitamos que eso pase. Que nos roben 100,000 millones de pesos así tan pendejamente. Y estos tipos están haciendo campaña. Y no hay quien pueda recordarle eso. Ya se nos olvidó que Odebrecht fue allí a crear una oficina de operaciones estructuradas, porque las que tenía fueron en otros países como en Perú, que también fue el país más afectado, que hoy en día tiene 6 presidentes en 4 años. Así vamos nosotros a caer. Ahí vamos nosotros quizá peor. Miren el caso de Perú donde llegó la corrupción. 6 presidentes y la vicepresidenta, que fue presidenta ahora es de presidenta, Digna Bolarte, en cualquier momento es la número 7 en 4 años. ¿Por qué? Porque la corrupción extirpó, llegó a lo máximo, al éxtasis, a la capacidad de inflexión de un pueblo de entender que ya no aguanta más corrupción y que por eso ya se perdieron los valores, ya nadie crea. Todos los políticos ya se le acusa de ladrón, sea serio o sea bandido, todos son ladrones. O no creen en ellos porque se ha perdido la confianza y ver este desorden. Miren, en este momento hay políticos que eran del PLD que están en el gobierno, estaban muchos años en el gobierno. Hay del PRD que ya se pasaron para el PRM, de la Fuerza del Pueblo que se pasaron para el PLD, que se pasaron para la Fuerza del Pueblo y estaban comiendo con el PLD caliente, alabando a Danilo, ahora están con Leonel. Y entonces, ¿qué es lo que se busca con eso? Simplemente estar en el poder. Vamos a hacer una pausa y vamos a regresar con más de Aclarando un Punto. ¿Qué pasó? Se fue. Así es que, señores, vamos a chequear si teníamos cualquier problema técnico, lo vamos a arreglar, pero quiero que sepan ustedes que precisamente estamos haciendo este tipo de programación es con la conciencia abierta y clara de que debemos ser portavoces de la verdad. Decir siempre la verdad y la verdad nos mantendrá libre, como dice la Biblia en Juan 8:32. Es nuestro deber a esas gente, a esos sinvergüenzas que ocupan posiciones que se le ha dado el pueblo para que ellos la dirijan con honor, con la verdad, con dignidad. Se han convertido en los corruptos más grandes que nosotros tenemos. Hoy en día gozan de riqueza mientras el pueblo sigue fuñido. Así que hacemos una pausa y regresamos con más de Aclarando un Punto. Si lleva tiempo queriendo hablar con un abogado de inmigración de su estado inmigratorio, no espere más. Llámame y hablamos de sus opciones. Si se acaba de casar con un estadounidense o si acaba de venir, es muy importante entender sus opciones inmigratorias. Soy especialista en sobre todo trabajar con niños que están en los Estados Unidos sin el apoyo de los 2 padres. Si lleva mucho tiempo como residente de los Estados Unidos, ya es tiempo de hacer su ciudadanía. Si habla inglés, lleva más de 5 años como residente de los Estados Unidos, llámame y hablamos si puede usted convertirse en ciudadano de los Estados Unidos. Mi nombre es Kira Gagarin y llevo más de 10 años trabajando como abogada de inmigración. Estoy a la orden para ayudarle con cualquier duda que tenga
sobre asuntos de inmigración. Podemos vernos en mi oficina en Framingham o también trabajo por WhatsApp. El número de la oficina es 508-455-4241. Si lleva tiempo queriendo hablar con un abogado de inmigración de su Francisco Auto Repair cuenta con los más experimentados mecánicos del área de Boston. Son expertos en electricidad, transmisiones, tune-ups, frenos, diagnósticos en general. Francisco Auto Repair, donde usted si tiene sus gomas nuevas usadas, no hay problemas. También se la consiguen en cuestiones de minutos. Francisco Auto Repair, en el 912 de la Morton Street en Marapán, con el teléfono 617-828-5940. Cuando usted tenga problema con su vehículo, ya no es problema. La solución la tiene Francisco Auto Repair, mecánica en general. Una cosa es conocer de historia y otra muy diferente es vivirla de cerca. Este 2023 visitaremos Israel, nuestra tierra prometida. Revive los momentos más importantes de nuestra fe como pueblo de Israel, desde el lugar donde sucedieron. Seguiremos los pasos de Yeshua HaMashiach en una travesía en barco por el mar de Galilea, Capernaum, Caná, donde Yeshua realizó su primer milagro, Jericó, el Mar Muerto, Jerusalén y muchísimo más. Del 12 al 19 de noviembre vivirás una experiencia inigualable que te conectará con las raíces de tu fe. ¿Estás listo para lo que viene? Prepárate para vivir un viaje inolvidable. Será un tour inolvidable. La gracia de Adonai yo sé que te bendecirá. Y nos va a sorprender. Vámonos para Israel. No te quedes. J&D Auto Body, especialistas profesionales en carrocería de autos. Si ha tenido un daño en su vehículo, tráigalo o lo buscamos. Aquí su auto entra de baratao y sale como especialistas en desabolladura en general, servicio de pintura de alta calidad personalizada. Llámenos al 617-588-5900. Trabajamos con todas las compañías de seguros. J&D Auto Body, 269 Washington Street en Dorchester. Póngale sabor a su fiesta y llévele alegría a sus niños con la mejor repostería de Boston. Gondres Bakery, bizcocho para bodas, bautizos, cumpleaños y para ocasión. Contamos con una amplia variedad de picaderas y una diversidad de sándwiches y su cafecito también. Tenemos batidos de frutas y jugos naturales. Gondres Bakery, en el centro de Jamaica Plain. Ordene al 617-983-3030 o visítenos en el 333 de la Centre Street en Jamaica Plain. Conozca cómo las cosas más importantes están enlazadas a la honra. Tan importantes como la vida, la prosperidad, lo profético, la herencia espiritual y el avance financiero. Conozca por qué el pago de la honra precisa ser enfatizado también hoy a los ministros. La deshonra produjo la división social entre amos y esclavos, cuya causa inicial fue la deshonra. Conozca que aún Dios mismo retira la palabra profética por causas de deshonra. Cómo la deshonra tiene repercusiones espantosas que se transmiten por generaciones. Puede ser tu mayor obstáculo para bloquear tus sueños. La deuda de la honra, un libro que bendecirá tu vida. Del apóstol Pedro Amaury Peña, disponible en Amazon.com. Si lleva tiempo queriendo hablar con un abogado, señores, estamos en presentación de nuestra exposición de este terreno en la provincia Peravia, en Baní,
La familia Guerrero en Los Carbonales están vendiendo este terreno. Es un terreno que tiene una capacidad de más de 24.000 metros cuadrados. Tiene una cantidad de plantas de más de 300 matas de cocos, tiene más de 100 plantas de plátanos, rulos, una gran cantidad y variedad de vegetales y frutas. Es una gran inversión, está solamente a minutos de la nueva circunvalación que se está construyendo ahí en la provincia de Peravia. Y este terreno, mírenlo, tiene acceso al mar. El que quiera construir villas ahí, puede construir también algún tipo de resort o hotel. Toda esa cantidad de terreno da para muchas cosas y creo que es una gran inversión para todos aquellos que tienen proyectos de vivienda y bienes raíces. Miren cómo están esos platanitos, esos rulos, señores. Y todo ese territorio que ustedes están viendo hasta el final de la imagen que estamos proyectando está a la venta. Si usted está interesado o interesada, señor o señor, en este terreno o algún tipo de consorcio de inversionistas, pues llámenos al 617-259-4552 para nosotros hacerle los arreglos con la familia Guerrero allá en la provincia de Peravia y hacer su cita para ver este terreno. Tiene agua propia, más de 2 lagos que cruzan por parte de ese terreno. Es decir, que es una gran inversión y una gran oportunidad. Viene pegadito ahí a la orilla de la playa donde pueden hacer su hotel, resort, villas, apartamentos, excelente. Así que de inmediato, repetimos, comuníquense con nosotros al 617-269-4552 de su programa Aclarando un Punto y Juan Martínez. Ya, honestamente que si tuviera unos chelitos, mi socio José y yo los fuéramos a comprar mañana porque nosotros estamos pensando hacer unos 300 apartamentos, pero lo que no tenemos es un chele. Pero así es que, señor y señora, en realidad, esos que tienen pues sus chelitos y pueden también ustedes aplicar para un préstamo para un banco, porque eso igual una propiedad, ustedes pueden poner un inicial y el otro dinero financiarlo con un banco que va a hacer una evaluación, pero eso tiene una atracción increíble turística, el mar ahí mismo, tiene acceso a la circunvalación, cerca del proyecto otro de los agrónomos, oye, todo está dado, así que ya lo saben. Señores, voy a leerle los decretos para terminar aquí esta parte. Déjenme buscar la parte donde tengo los decretos que se habían emitido esta semana, donde hubieron varios nombramientos y me mandaron el nombre de Andrés Bautista, designado ministro de Interior y Policía en sustitución de Jesús Vázquez Martínez, quien quedó designado como ministro de Vivienda y Edificaciones. Es decir, sacaron a Chu de Interior y Policía y lo movieron para el Ministerio de Vivienda. Oigan esto ahora. Julio César Valentín, el ex senador por Santiago del ex PLD, que él era ex PLDista, ahora es independiente y tiene un movimiento que se llama Justicia Social, la cual se rumora que va a ir aliado al PRM para su candidatura a alcalde por Santiago. Julio César Valentín, oigan cómo es lo mismo, los que estaban en un lado están en otro ahora. Designado ministro de Trabajo en sustitución de Luis Miguel de Camps, quien queda designado como embajador en México, el hijo de Atoy de Camps. David Collado, quien queda designado como embajador en Estados Unidos. Ahora, no dice aquí quién quedó nombrado como ministro de Turismo, porque dice David Collado, designado embajador en Estados Unidos. Carlos Fernández Onofre, designado como ministro de Defensa en sustitución de Carlos Díaz Morfa, quien pasa a la honrosa condición de retiro y designado como asesor de Policía de Seguridad Ciudadana del Poder Ejecutivo. Es decir, que a pesar de que salió, se va a quedar todavía dirigiendo parte de los procedimientos militares. Oigan este otro decreto. Jorge Radamés Zorrilla Osuna, ese que estuvo con el gobierno de Hipólito Mejía, después se pasó con el gobierno de Danilo Medina, estuvo como en Inespre, ustedes se recuerdan, General Zorrilla Osuna, queda nombrado ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Yo no sé qué tanto sabe Zorrilla de medio ambiente ni de recursos naturales.
en sustitución de Miguel Seara Hackton, quien quedó designado como ministro de la Presidencia en sustitución de Joel Santos, quien queda designado como ministro de Turismo. Ahora, en este decreto abajo que dice que a Joel Santos lo nombraron ministro de Turismo. Yo no sé qué movimientos raros hicieron ahí, porque se supone que David Collado acaba de venir de Colombia de promover una serie de cosas y lo sustituyen ahora para Washington. Ellos sabrán. Oigan este otro nombramiento, por si acaso se sorprendan. José Felipe Laluz Núñez, José Laluz, designado viceministro de Seguridad Ciudadana del Ministerio de Interior y Policía, en sustitución de Jesús María Félix, quien queda designado director nacional de estadística. A Jesús María Félix lo nombran director de estadística en sustitución de José Felipe Laluz, José Laluz. El vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester queda designado viceministro de Asuntos Costeros y Navales del Ministerio de Defensa en sustitución del vicealmirante Ramón Gustavo Betances, quien pasa a la honrosa condición de retiro, y designado presidente de la DNCD en sustitución del vicealmirante Luis Cabrera Ulloa, quien queda designado agregado militar en la República Dominicana en la Junta Interamericana de Defensa. Otro decreto, el general Ramón Samuel Ascona queda ascendido a mayor general y designado director general de la Policía Nacional por Alberto Ten, quien queda designado director del Departamento Nacional de Investigaciones en sustitución del licenciado Luis Soto, quien queda designado director general de Migración. El general piloto Francisco Miguel Coromina Sánchez, de la Fuerza Aérea de la República Dominicana, ascendido a mayor general y designado inspector general de las Fuerzas Armadas. Y el último, el decreto en la parte del general de brigada Fernando Arturo Pérez Jiménez, ascendido al rango de mayor general del Ejército de la República Dominicana y designado director de inteligencia del G2 del Ministerio de Defensa. Esos fueron los decretos que el presidente Abinader, vamos a decirle el número del decreto. Ese número de decreto dice aquí lo siguiente: decreto 5111-23. Hoy fue cambiado más de 4 ministerios y más de 5 departamentos de las Fuerzas Armadas, y el jefe de la Policía Nacional, Alberto Ten, fue sustituido también por otro general, el cual fue designado. Así es que, señores, eso hasta hoy, y así es que esperamos que todos ustedes estén con nosotros. Recuerden finalmente que el viaje a Israel tienen hasta el 27 para que paguen su depósito de $500 desde el 12 al 19 de noviembre del 2023. Si se quieren ir con nosotros, apártenlo, llámenos al 617-259-4552 para que lo aparten. Vámonos para Tierra Santa, vámonos para Israel. Bendiciones a todos y los esperamos la próxima semana, donde todos nosotros, junto a ustedes, aclararemos un punto. Bendiciones.